Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio aplicando la ley de los senos para un triángulo. El ejercicio nos da dos ángulos, que es el ángulo alfa, que mide 140, y el ángulo gamma, que mide 20. Y me da un solo lado, que es el lado C, opuesto al ángulo gamma, con una longitud de 2. Por este lado tenemos la fórmula que vamos a utilizar para resolver este triángulo. Recordar que resolver un triángulo es encontrar el tamaño de sus tres ángulos y conocer las medidas de sus tres lados. Entonces, como me dan dos ángulos, que es el ángulo alfa y el ángulo gamma, voy a aplicar un teorema fundamental de que la suma de los ángulos internos en un triángulo es igual a 180. La suma de los ángulos internos es igual a 180. Conociendo dos ángulos, conociendo que el ángulo alfa es 140, más el ángulo beta, que es el ángulo desconocido, más el ángulo gamma, que es 20, eso debe ser igual a 180. Ya aquí lo que tenemos es una ecuación en la letra beta. Por transposición de términos, tenemos que beta es igual a 180. Como el 140 está positivo, va a pasar negativo. Y lo mismo sucede para 20. Entonces el ángulo beta va a ser igual, haciendo esa operación, 180 menos 140 menos 20. Eso va a dar que beta es igual a 20. Bien, entonces ya sabemos cuál es el tamaño de los tres ángulos. El ángulo alfa mide 140, el ángulo gamma y el ángulo beta coinciden en su tamaño, que es de 20 grados cada uno. Bien, entonces ahora vamos a proceder a determinar los lados restantes, que es el lado A y el lado B. Aquí tenemos la fórmula. Ahora, ¿cuál fórmula yo debo utilizar? Mire, ya nosotros sabemos la medida de los tres ángulos, como le dije, y sabemos la longitud de un lado, que es el lado C. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula que contenga el ángulo gamma y el lado C para obtener el lado restante. Por ejemplo, vamos a utilizar esta para obtener el lado A. Ya nosotros sabemos cuánto mide el ángulo alfa, el ángulo gamma, el lado C, pero no sabemos cuánto mide el lado A. Entonces vamos a utilizar esa fórmula y vamos a reemplazar inmediatamente. Entonces, el seno del ángulo alfa, ¿cuánto mide el ángulo alfa? 140, dividido entre su lado opuesto que A, es igual, es igual al seno del ángulo gamma. ¿Cuánto mide el ángulo gamma? 20, dividido entre su lado opuesto que es C, que tiene una longitud de 2. Bien, entonces aquí lo que tenemos es una proporción, que es una igualdad entre dos razones, aplicando que el producto de los medios de A por el seno 120 es igual al producto de los extremos, que es 12 por el seno 140, o lo que comúnmente se le llama multiplicar en cruz. Entonces tenemos A por el seno de 20 es igual a 12 por el seno de 140. Bien, como nosotros queremos obtener cuál es el valor de A, porque el seno de 120 es un número, el 12 también, y el seno 140, simplemente vamos a despejar la variable A de esa ecuación
Entonces A es igual a usted multiplicar 12 por el seno de 140, y como el seno de 20 está multiplicando, va a pasar a dividir el seno de 20. Bien, entonces usted en su calculadora va a introducir 12 por el seno de 140 y luego lo va a dividir entre el seno de 20, y eso le va a dar que el valor de A va a ser igual a 22.5. Bien, entonces ya hemos obtenido el ángulo beta, lo hicimos en la primera parte, ya hemos obtenido el lado A como la segunda parte del ejercicio. Entonces ahora nos falta el lado B, para terminar el ejercicio. Entonces vuelvo aquí, conozco el ángulo beta, no conozco el lado B, conozco el ángulo gamma, sí conozco el lado C. Entonces voy a utilizar esta expresión, pero también yo puedo utilizar esta porque ya conozco el lado A, pero voy a utilizar esta expresión para obtener cuál es la longitud del lado B. Entonces voy a reemplazar el seno del ángulo beta. ¿Cuánto es el ángulo beta? 20, que se obtuvo en la primera parte del ejercicio, dividido entre su lado opuesto, que es B, igual al seno del ángulo gamma, al seno del ángulo gamma. ¿Cuánto mide el ángulo gamma? 20, dividido entre el lado C, que mide 12. Entonces aquí, haciendo que el producto de los medios es igual al producto de los extremos, tenemos que ver por el seno de 20 es igual a 12 por el seno de 20. Entonces, despejando a B de esa ecuación, tenemos que B es igual a 12 por el seno de 20 dividido entre el seno de 20. Bien, entonces, introduciendo esa expresión que está ahí en su calculadora, fácilmente usted puede ver que eso es 12. Entonces, el valor de B es 12. Entonces, este triángulo es un triángulo especial o particular, vamos a decir así, porque dos de sus ángulos internos tienen la misma medida. Entonces, se esperaba que también sus lados opuestos también tengan la misma longitud. Por en este caso, se observa que el lado B es igual al lado C, que ambos tienen un tamaño de 12, porque sus ángulos opuestos, que es el ángulo gamma y el ángulo beta, tienen el mismo tamaño, que es 20. Bien, con esto hemos terminado el ejercicio. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. De ser así, les invito a que le den like y que se suscriban, porque en este canal habrá muchos ejercicios interesantes. Nos vemos en el siguiente ejercicio.